Como una premonición, se pudo tomar unas declaraciones dadas por Macron en una entrevista en marzo pasado acerca del futuro del candidato republicano y expresidente Donald Trump, quien en su atentado vio de cerca las posibilidades de no estar en esta contienda electoral de forma definitiva. Vamos a ver la noticia que analizaremos a continuación. A todo. El 15 de marzo del 2024, el presidente francés Emmanuel Macron, en una entrevista televisada por Canal France 2, lanzó una declaración que resonó en los pasillos del poder y más allá de las fronteras europeas. No creo que Trump se convierta en presidente. Estas palabras, pronunciadas con una calma calculada, no fueron solo una opinión más en el tumultuoso escenario político global, sino que meses después, tras un atentado contra Donald Trump en Pensilvania, cobraron un siniestro matiz de premonición. Macron, con su aire de confianza y su retórica medida, aseguró que sus conclusiones estaban basadas en la información disponible para él. Una información que ahora se antoja inquietantemente precisa. Es curioso que Macron asegurase algo como eso, considerando que Donald Trump partía con las preferencias y que la imagen de Joe Biden está cada vez más destruida. ¿Es que acaso Macron tenía información de primera mano sobre algo que impediría la participación de Trump en las elecciones? La tarde del atentado, las calles de Pensilvania se llenaron de sirenas y luces de emergencia. En medio del caos, Trump, herido levemente en el oído, permaneció estoico, mientras uno de los asistentes al mitin yacía sin vida y otros dos luchaban por recuperarse de sus heridas. El atacante, un joven de 20 años llamado Matthew Crooks, fue rápidamente neutralizado por los servicios de seguridad, dejando tras de sí un rastro de preguntas sin respuestas. Las reacciones de los líderes occidentales fueron rápidas y unánimes. El canciller alemán Olaf Scholz condenó el atentado y expresó su deseo de una pronta recuperación para Trump, enfatizando que estos actos violentos son una amenaza para la democracia. Por su parte, Macron, con la misma voz que meses antes había descartado a Trump, declaró: «Esta es una tragedia para nuestras democracias». Francia comparte la conmoción y la indignación del pueblo estadounidense. Ursula von der Leyen, jefa de Comisión Europea, expresó su consternación, afirmando que no hay lugar para la violencia por motivos políticos en los países democráticos. Jens Stoltenberg, secretario general de la OTAN, y Giorgia Meloni, primera ministra italiana, también se sumaron al coro de condenas y buenos deseos. Sin embargo, tras las palabras de solidaridad y condena se oculta una sombra de hipocresía. Los mismos líderes que ahora lamentan la violencia contra Trump no dudaron en señalarlo como una amenaza para la seguridad de Europa. Macron, en particular, había sido claro en su escepticismo respecto a un segundo mandato de Trump. Un escepticismo que ahora, bajo la luz de los eventos recientes, parece teñido de una inquietante anticipación. Bueno, aquí estamos nuevamente. Margarita Pécora de Buenos Aires, bienvenida. Gracias, Ivette. Igual para ti. Sí, aquí estamos nuevamente ante un escenario que durante varios días la clase política estadounidense ha estado atrapada en esta situación y acapara la mirada del mundo sin ir muy atrás. Fíjate que la saga de presiones que ha sufrido el presidente Joe Biden para buscar un sustituto urgente, porque en esos términos es que se ha planteado la cosa, dadas las alarmantes señales de confusión mental que el hombre ha presentado y que hacían peligrar incluso la continuidad de su mandato antes de las elecciones. Bueno, a esto luego le sucedió lo del pasado sábado, que fue el intento de magnicidio contra Donald Trump, y hoy explotó otra bomba contra el Partido Demócrata, simbólicamente hablando, ¿no? La bomba es porque en el plano judicial el senador estadounidense Bob Menendez acaba de ser declarado culpable de corrupción. Así que este juicio duró 9 semanas y en 13 horas los fiscales tuvieron que dar el veredicto argumentando que el demócrata abusó de su poder para proteger a sus aliados de investigaciones criminales y para enriquecer incluso a sus socios. Y además, entre los cargos
se incluyen que aceptó sobornos de oro y dinero en efectivo de 3 empresarios en New Jersey y actuó como agente extranjero para el gobierno egipcio. Mira qué magnitud ha tenido esta causa y toda la trayectoria delictiva que en la que ha estado incurriendo este hombre. Y por supuesto que su abogado salió inmediatamente a hablar, lo vi recién por la televisión diciendo, o sea, desmintiendo todos los cargos sobre Bob Menéndez. Pero yo no sé si él va a tener en esa querella la suerte que ha tenido Donald Trump, que se ha podido quitar de encima paulatinamente muchísimas de las causas que ha acumulado durante todos estos años, pero que no le van a impedir que pueda emprender la carrera por la elección presidencial. Así que el veredicto contra Bob Menéndez podría afectar sus posibilidades de reelección como candidato independiente. Y permíteme agregar algo ahí, Ivette, y es que el senador Bob Menéndez es de origen cubano y además de eso es uno de los hombres más críticos que hay en la actualidad con respecto a las autoridades en la isla. Ahora bien, es en este contexto, en esta suerte de terremoto político que se está dando y judicial, que se insertan esos comentarios de los que habla ahí el video sobre algunas premoniciones del presidente francés Emmanuel Macron sobre Donald Trump, que si bien entendí que eran anticipando que Trump acaparaba las preferencias y que la imagen de Biden iba en picada, bueno, eso la verdad honestamente no creo que deba atribuírsele a Macron solamente, ni ningún poder tampoco de adivinación sobre lo que está ocurriendo hoy, porque cualquier ciudadano simple, incluso sin mucha instrucción en temas de geopolítica, ni mucho menos, se puede haber dado cuenta de la carrera en picada que viene dando Biden y de la preeminencia que está adquiriendo cada vez más el magnate republicano, a pesar de sus más de 90 causas judiciales. Pero es cierto que en enero de este año el presidente francés dio un discurso en el Palacio de los Elíseos y colocó a Francia en la escena mundial y deslizó esto de que ahora parece una premonición sobre Trump, porque sugirió que encontraría la manera de trabajar con Trump en caso de que gane las elecciones de Estados Unidos. Pero eso fue una suposición, me imagino yo, que la pudo haber hecho cualquier mandatario, que él tenía alguna información clasificada o que sabía lo que iba a pasar, todavía no se sabe lo que va a ocurrir en ese aspecto. Así es que, nada, lanzó un tiro al aire y coincide con que ahora efectivamente la performance de Donald Trump y la imagen que está acumulando también es positiva a que pueda ser el predilecto de los votantes estadounidenses para la presidencia. Así es que, bueno, todo está por ver. Me parece a mí que no es tan adivino Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, no, lo que pasa, Margarita, es que adicionalmente a esto también él mencionó en una entrevista que él no creía que Donald Trump pudiera llegar a la presidencia nuevamente. Y pues todos sabemos que Macron no es afecto a Donald Trump por muchas razones, entre otras cosas porque han tenido bastantes diferencias en el pasado y recientemente un escenario de una burla que hizo Trump por el acento de Macron. Esto ha sido más como un circo, ¿no? Que se ha empezado a tejer y tú sabes que todo el tema de atentados contra los políticos, contra gobernantes o candidatos siempre generan una serie de hipótesis o de teorías que rayan incluso en teorías conspirativas. Ya se han tejido toda serie de elementos que los abordamos en la anterior emisión sobre el análisis del atentado específicamente,
pero vale que, por ejemplo, se ha tejido desde que fue un autoatentado, cosa que en ninguna cabeza puede caber semejante cosa, que está la OTAN por detrás, que el servicio secreto también estaba filtrado de alguna manera por la forma como reaccionó, que ha sido la izquierda, como dijeron en Argentina, cuando la No, los persona... memes que hay, no quieras tú ver las caricaturas y los memes que han puesto, lo has puesto con un piercing en la oreja, el microchip de no sé qué, el Sí, explosivo con sangre. Bueno, desde el primer minuto están todo diciendo que eso. era un Y auto, sí, un atentado, cosa gravísima. sí, Y lo otro es que, pues mira, le echan la culpa también a la izquierda cuando el personaje que disparó era republicano, nada que ver, hijo de un libertario, nada que ver, y de una demócrata, nada que ver con el tema de la izquierda. Esto es totalmente absurdo porque sí la gente sí tiende a confundirse de muchas maneras. El tema Macron, pues siempre ha sido también otro aspecto, pues que le han dado como ese foco de atención, dado exacto, que pues él hace sus intervenciones también de manera como, sí. como acomodaticia, ¿no? Él se acomoda, él maneja Sí, una postura, luego él es maneja otra. un Así simulador. es. Así es, Macron es tremendo. Vamos a ver el siguiente video, Margarita, que Veamos. tenemos para hoy. A ver, Trump y los líderes europeos no es nuevo. Desde su primer mandato, Trump fue un crítico feroz de las políticas europeas y de la OTAN, una postura que no le granjeó amigos en el viejo continente. La relación con Macron fue especialmente tensa, marcada por desacuerdos con temas desde el cambio climático hacia el comercio. En el 2019, durante una cumbre de la OTAN en Londres, Macron calificó a la alianza como en estado de muerte cerebral. Una declaración que Trump no dejó pasar sin respuesta, tachando las palabras de Macron como muy insultantes. Este historial de confrontaciones complica aún más la situación actual. ¿Hasta qué punto la aparente premonición de Macron sobre la imposibilidad de una segunda presidencia de Trump estaba basada en información privilegiada? ¿Es posible que hubiera conocimiento previo sobre el atentado? ¿O se trataba simplemente de una coincidencia inquietante? Las elecciones presidenciales en Estados Unidos, programadas para noviembre del 2024, se perfilan como uno de los eventos más polarizantes en la historia reciente del país. Donald Trump, con su inquebrantable base de seguidores y su estilo combativo, y Joe Biden, el actual presidente, representan dos visiones diametralmente opuestas del futuro de la nación. La tensión en torno a estas elecciones no solo afecta a Estados Unidos, sino que resuena en todo el mundo, especialmente en Europa, donde las políticas de Trump han sido fuente de controversia y división. El atentado en Pensilvania, lejos de ser un simple incidente aislado, se inserta en un contexto de creciente violencia y polarización política. Los intentos de asesinato por motivos políticos, aunque condenados por la mayoría, son síntomas de una enfermedad más profunda en la democracia contemporánea. La reacción inmediata de los líderes occidentales, condenando el acto y expresando solidaridad, aunque necesaria, no puede borrar las palabras y acciones previas que contribuyeron a esa atmósfera de hostilidad. La figura de Donald Trump, siempre polémica, se ha convertido en un símbolo de los tiempos turbulentos que vivimos. Sus detractores lo ven como una amenaza, un agente de caos, mientras que sus seguidores lo consideran un baluarte contra un sistema corrupto y decadente. Esta dualidad, este choque de percepciones, es lo que hace que cada evento en torno a su figura tenga repercusiones tan profundas y divisivas. La entrevista de Macron en France 2, vista ahora a través del prisma de los eventos recientes, adquiere un tono casi profético. Sus palabras, no creo que Trump se convierta en presidente, resuenan con una nueva intensidad. ¿Fue una simple evaluación política o había más detrás de esta afirmación? La información que disponía Macron, mencionada en la entrevista, se convierte en un punto de interés crucial.
Bueno, como lo decimos, Margarita, no necesariamente tiene que ser algo de esa condición o de un punto de información clasificada, pero sí ocurrió, por ejemplo, que recientemente Joe Biden hizo unas afirmaciones bastante tendenciosas de poner a Trump en la mira. Estas afirmaciones se las han cobrado tanto su gente como los del Partido Republicano, quienes lo acusaron de instigar pues a la violencia y por supuesto a provocar esta serie de actos que ya se vieron traducidos el día sábado en un atentado a un político, a un expresidente. En uno de los comentarios que leímos recientemente del programa de ayer, decía que no se podía tildar de magnicidio porque el magnicidio es contra un gobernante. De todas maneras, es una figura que fue presidente de los Estados Unidos y que hoy en día es candidato a la presidencia, por lo que vale la pena el término. Les hacemos la aclaración por eso. Pero volviendo al tema, esto es bastante delicado, Margarita, porque se trata de exactamente, un despertar de una violencia irracional que no se veía desde hace muchísimo tiempo. El último atentado que sufrió en un presidente en ejercicio fue contra Ronald Reagan en el 81 y esto fue bastante complejo en esa época. Porque se trataba precisamente de la figura nada más y nada menos que del presidente de los Estados Unidos y que no se veía desde la muerte de Kennedy. Pero estamos hablando en este momento de un candidato controvertido, de un candidato que se ha opuesto a todo, las políticas la narrativa que tienen ciertos gobernantes, por ejemplo, en Europa, él ha estado en contra de todo este andamiaje que han creado alrededor, por ejemplo, del tema de Ucrania. La misma OTAN la ha criticado, ha querido o ha amenazado con salirse de la OTAN, con acabar con la OTAN, porque no recibe réditos económicos de lo que debe ser. O sea, hay países que están debiendo dinero, países miembros que deben dinero en la OTAN y que para Trump es una pérdida de recursos. Y de igual manera, pues todos los temas con los que se ha metido no gustan mucho. Es así que la respuesta que dan en este momento los gobernantes de Europa y de algunos países de América en general sobre el atentado como algo grave, como el pronunciamiento. También se sabe, Margarita, que muchos de ellos no son afectuosos a Trump y son reacciones bastante hipócritas, porque más de uno no lo quisiera ver en el escenario. De Ya. todas maneras, perdón, de todas maneras, Ivette, te digo que hay versiones contrapuestas con respecto al tema que estamos analizando ahora en este video, de las premoniciones de Macron con respecto a la carrera electoral de Trump, presidente. ¿Por qué razón? Mira, en el compendio de fuentes que hemos analizado, hay más información acerca de la predicción positiva, o sea, a favor de que Trump pueda llegar a ser nuevamente el presidente, a que no lo sea. Esa declaración que él dio a ese canal de France fue una entre muchas que él ha dicho a favor de que, incluso haciendo vaticinios de que está dispuesto a trabajar con Donald Trump, que sí seguro va a ser presidente. Así que recordemos que él dio el discurso en el Palacio de los Elíseos y ahí fue donde él colocó a Francia en la escena mundial y deslizó esto que ahora parece una premonición, por supuesto, pero ahí él sugirió que encontraría la manera de trabajar con Donald Trump en caso de que gane las elecciones de Estados Unidos. Esta misma afirmación así tácita de que es probable de que sea Trump, la ha dicho en otros años y en otros discursos. O sea que hay versiones contrapuestas y yo me inclino más a que él estaba seguro desde un principio de que va a ser así.
porque fíjate que además el hombre de París recordó al público que todavía le quedan 3 años y medio en el cargo. Eso afirmó y habló de su ambición tanto para cambiar la vida cotidiana de los franceses como para hacer frente a las crisis mundiales. Y ahí él prometió hacer una Francia mucho más fuerte para hacer frente a planes que... y además habló de entregar misiles. Yo recuerdo ahí misiles crucero de largo alcance, también bombas a Ucrania. Macron también propuso en esa ocasión una iniciativa conjunta con Qatar para mediar un acuerdo entre Israel y Hamas y que permitiera la entrega de medicamentos a unos 45, de más de 100 rehenes israelíes que estaban cautivos en Gaza. De todos modos, Ivette, de todos modos te digo que aunque tienen diferencias marcadas, Macron se solidarizó ahora en este momento con el exmandatario republicano cuando salió herido del ataque a tiros que le hicieron ahí en el meeting en Pensilvania. Y escribió con un dramatismo, bueno, propio de los franceses y de que ya conocemos como de qué pata cojea, dijo, mis pensamientos están con el presidente Donald Trump, víctima de un intento de asesinato. Le envío mis deseos de una pronta recuperación. Eso expresó Macron a través de su red social X y además calificó lo sucedido como una tragedia para nuestras democracias. Y te digo una cosa, Ivette, hay que tener en cuenta que Macron ha tenido, como tú te mencionaste también, una relación interesante con Trump, a pesar de la cercanía personal que él había mostrado durante su visita de Estado a Washington. Macron también dejó ver diferencias significativas con Trump, porque recordemos en 2018, en aquella visita, el caso es que después de unos días después de sintonía con Trump, llegó ese discurso del presidente francés hablando en el Congreso de Estados Unidos y marcando esas diferencias que salieron a la luz, porque ahí fue donde él cargó y duro contra el nacionalismo y lo que él llamaba el aislacionismo, y sus palabras fueron ampliamente interpretadas como un distanciamiento de la agenda política de Donald Trump. Así que, según Macron, el aislacionismo y el nacionalismo pueden ser tentadores como un remedio temporal a los miedos. O sea, siempre estuvo levantando fantasmas con respecto a la figura de Donald Trump y demás. Bueno, por supuesto que la personalidad de Donald Trump da para eso. Es un hombre impredecible, es un hombre temerario en su discurso, en su trato, en sus improntas, en sus respuestas. Así es que, nada, por ahí anda una relación bastante delicada, pero con sus altibajos. Claro, Margarita, pues de todas maneras, para ningún gobierno sería lógico estar a favor de tremendo pues hecho como fue el atentado del sábado. Como sea, tienen que expresar su posición y obviamente ninguno va a decir, sí, ojalá le hubiera pasado algo, aunque muchos comentaristas, analistas lo han manifestado de una manera un poco, ¿cómo lo definiría yo? Cruel. Sí, un poco cruel. Sí. Sin embargo, como lo dijimos anteriormente, se trata de un ser humano, se trata de una persona así controvertida que supone para muchos, y como lo han mencionado los mismos gobernantes en días anteriores, una amenaza para la seguridad en Europa, una amenaza para la OTAN, una amenaza para el mismo Estados Unidos. En su país también hay mucha gente que no lo quiere por su tipo de políticas, sobre todo en las comunidades, por ejemplo, de latinas, ¿cierto?
algunas comunidades no están muy contentos con que vuelva a la posibilidad de ser presidente. Han mencionado abiertamente que pues va a ser terrible las políticas de deportación, las políticas pues antimigratorias, todo esto, y que más de uno de pronto tenga en la cabeza ideas como esta, pues como la que le ocurrió el sábado, pues no deja de preocupar, porque es una situación bastante crítica y es gracias precisamente a la posición que han puesto estos medios y estos personajes ilustres que se han dedicado a promover y a también de alguna manera demonizar la figura de Donald Trump. Ojo, no lo estoy defendiendo tampoco, no soy su fan absoluta, pero uno tiene que ser objetivo en estos casos. Y ningún tipo de ideología, ningún tipo de posición permite ni siquiera pensar en atentar contra la vida de otro ser humano, sea quien sea. Vamos a ver el último segmento, Margarita. Vamos. El presidente francés, ¿cuáles eran las fuentes de su información? En los días posteriores al atentado, la especulación ha corrido desenfrenada. Analistas políticos y medios de comunicación han examinado cada palabra de Macron, cada gesto, en busca de pistas sobre un posible conocimiento previo del ataque. La pregunta en la mente de muchos es inevitable. ¿Hasta qué punto los líderes occidentales están informados de los movimientos extremos dentro de sus propias naciones y la de sus aliados? El atentado contra Trump no solo pone en evidencia la fragilidad de la seguridad en los eventos políticos de alto perfil, sino que también resalta las divisiones profundas y persistentes en la política global. La condena unánime de la violencia por parte de los líderes occidentales contrasta con sus actitudes previas hacia Trump, revelando una doble moral que no pasa desapercibida para el público. En este clima de desconfianza y sospecha, cada declaración, cada movimiento es analizado con lupa. La política internacional se convierte en un juego de ajedrez donde cada pieza movida tiene implicaciones significativas y a menudo impredecibles. Macron, con su habilidad diplomática y su visión estratégica, juega un papel crucial en este tablero. Su declaración sobre Trump, aunque polémico, refleja una percepción que va más allá de la simple rivalidad política. Así es lo que nos plantean, es más el tema de qué es lo conveniente y qué no. Y podríamos hablar de a quién le conviene que Trump sea presidente y a quién que Biden sea presidente. Todos sabemos que en este momento los escenarios están puestos sobre la mesa y el tema, por ejemplo, de Ucrania es un tema crítico, crucial. Lo hemos hablado en otras ocasiones, no conviene para muchos que un Donald Trump suba a la presidencia porque les cortaría el chorro de unas así, en cuanto a la financiación. Él ya en otro momento dijo que de volver a la presidencia lo que primero exigiría serían los diálogos de negociación con Rusia y pararía el tema de la guerra de inmediato. Y eso implica, no es que lo pare de tajo, es que deja de enviar recursos y los llama al orden y dicen, aquí no más. Y yo no voy a permitir que siga esto de manera indefinida. Ya lo dijo también su vicepresidente. En cuanto a Israel, pues lo decía en otro momento Margarita, no sabemos porque él es de la línea de Netanyahu. No creo que esté muy dispuesto a intervenir en ese conflicto de la misma manera como lo maneja con Ucrania. Y en cuanto a China, pues ya sabemos todo lo que ha hecho con China, entonces. Pero Biden no es tampoco, no es para nada la fórmula para Estados Unidos ni para el mundo. Entonces, bueno, ¿qué nos da, Margarita? Resumiendo sobre esta relación tan especial que han tenido Emmanuel Macron y Donald Trump, yo te diría que además se afirma que Macron no logró convencer a Trump
de adoptar una postura favorable al Acuerdo de París. No sé si te acuerdas de aquello, ¿no? El hombre aferrado a que nada con el Acuerdo de París y era contra el cambio climático. Eso era una cosa que todo el mundo vio muy negativa por parte de Trump. En resumen, aunque ellos mantuvieron una relación aparentemente cordial al principio, Macron no dudó en expresar públicamente que tenía diferencias con Trump en temas claves como el comercio también, con el medio ambiente, con este tema del cambio climático, del Acuerdo de París y la política internacional. Pero para nadie es un secreto que lejos de ser una suerte de adivino o qué sé yo, Macron no es ni siquiera un pacificador. Lo que hemos visto es a un hombre que ha hecho gala en discursos de años anteriores y muy recientes sobre la muerte cerebral de la OTAN. Sin embargo, en este conflicto ruso-ucraniano, él ha sido aliado activo de la OTAN con una postura abiertamente guerrerista y desafiante hacia Moscú. O sea, por eso yo te digo que esta actitud ambivalente que ha exhibido Emmanuel Macron, no solo en su relación con Donald Trump, sino también en su postura, en su política internacional. No ha sido una persona totalmente transparente. Incluso yo estuve mirando un despacho reciente donde lo vi a los abrazos con algunos miembros aliados de la OTAN, que algunos de ellos él los había criticado también. Y si alguien tiene duda de eso, recordemos que este hombre fue el que prendió la mecha en febrero pasado cuando dijo que, y algo que resonó por toda Europa y más allá, él dijo que no había que excluir el envío de tropas occidentales a Ucrania para apoyar a ese país en su guerra contra Rusia. Y esas declaraciones, Ivette, no sé si te acordás, que provocaron la ira de Moscú y advertencias muy severas que luego se empezaron a ver en el campo de batalla, en el combate, y donde ya empezaron a caer algunos franceses que siempre él negó que no había mandado tropas francesas a ningún lado y qué sé yo, pero al final eran franceses los que estaban, que habían sido víctimas del fuego de las tropas rusas. En fin, es un individuo con una personalidad muy opaca, con claroscuros y nada de fiar. Así es que cualquier cosa que diga sobre Donald Trump no es creíble totalmente tampoco. Es Así es cierto. que la duda en torno a lo que diga, en todo momento. Así es, Margarita. Por mi parte, creo que nos hemos aproximado a esta temática que es más bien de relaciones entre altos mandatarios, entre los que van y vienen, los que vienen y van, los que se aferran al sillón, los que sí, porque también el Macron se ha aferrado al sillón presidencial, no lo quiere dejar por nada. Y lo que está haciendo Donald Trump es algo icónico para la historia de la humanidad. Un hombre con tantas causas judiciales que era para que estuviera apartado totalmente de la política, sigue liderando y además sigue arrasando con muchos seguidores. Una cosa insólita que, bueno, solo se puede dar en un país como los Estados Unidos de Norteamérica, donde las cosas son tan especiales. Mira, Bob Menéndez, vamos a ver cómo sale en su causa judicial. Tremendo golpe para el Partido Demócrata, perjudicial también para la campaña de Joe Biden, de todas maneras, Así es, porque Margarita. es una mancha de corrupción en un ala de uno de los dos partidos más importantes que tiene Estados Unidos, o los más importantes son el republicano y el demócrata. En este caso, el Partido Demócrata manchado con la actitud
y la actividad delictiva de Bob Menéndez. Así que de es, eso Margarita. hablaremos más adelante. Vamos a ver cómo se desarrollan los acontecimientos. Por mi parte, darles las gracias por los minutos que nos han dedicado de su tiempo para escuchar esta reflexión y, como siempre, mantenernos expectantes para seguir el curso de la noticia. Ivette. Muchas gracias, Margarita. Muchas gracias a nuestra audiencia que siempre nos sigue, nos comenta, nos aporta siempre para seguir mejorando y creciendo en este espacio informativo. Los dejo con la reflexión del día. Cuanto mayor es el poder, más peligroso es el abuso, lo dijo Edmund Burke. Y como siempre, los invitamos a seguir formando parte de nuestra comunidad, nuestro proyecto de la Patria Grande. Háganse miembros, vengan a participar activamente de nuestros encuentros en directo y otras sorpresas más. Como siempre, hasta que nos volvamos a encontrar. Hasta luego.